Pues sí, la editorial francesa Flammarion acaba de publicar la traducción de la novela Blitz del escritor y cineasta español David Trueba, en la que narra la historia del naufragio del protagonista en una ciudad sin mar, la ciudad de Múnich, capital de Baviera, en el sur de Alemania. Y precisamente para hablarnos de esta novela y de su trayectoria, tanto en el mundo del cine como de la literatura, David Trueba ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Buenas tardes, David. Buenas tardes, ¿cómo estás? Y sobre todo, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Nada, encantado. Permíteme, David, que explique antes que nada que has nacido en Madrid en 1969, donde vas a estudiar periodismo en la Facultad de Ciencias de la Información. Pero ya al mismo tiempo empiezas a rodar cortometrajes y escribir guiones. ¿Cómo se vive con el hecho de tener un hermano que gana un Oscar de Hollywood? Bueno, se vive muy bien, ¿no? Con un orgullo familiar. Hay que pensar que en mi familia mis padres no son personas que no tuvieron estudios, que eran emigrantes de dentro de España después de la guerra, llegaron a Madrid a montar lo que se llamaba una casa de huéspedes, ¿no? Entonces, digamos, para nosotros, los hermanos, ha sido siempre una fuente de orgullo, incluso a llegar a la universidad, sacarse un título, ¿no? Para mi madre el orgullo de que sus 8 hijos hayan pasado por la universidad, ¿no? Es un reto que para ellos era imposible de imaginar. Entonces, el Oscar pues también era una cosa no asumible más que como algo de orgullo, ¿no? De decir, bueno, y ahora casi la sensación de saga cinematográfica, ¿no? De que haya varios que nos dedicamos a eso, pues no sé, es raro, pero son esas historias bonitas, ¿no? de mejora, ¿no? Social, de mejora personal que están muy bien. O sea, que sentí ese orgullo, me acuerdo, sobre todo. Además, imagino que la pasión por el cine es contagiosa. Sí. Yo creo que todos los oficios, cuando se hacen con pasión, se contagian a los que están a tu alrededor. Y es muy natural que si alguien ama su trabajo, alguien de su familia, sus hijos o tal, acaben dedicándose a algo parecido. Pasa en los joyeros, en los periodistas, en los deportistas, en los cineastas, en todos. Es normal y yo creo que la clave es que ellos perciban pasión para superar cuando las cosas vienen mal dadas o cuando hay problemas, pero esa misma pasión también para vivir el oficio, el hacer, como el gran placer, ¿no? David Trueba, vas a completar tu formación en Estados Unidos, en el American Film Institute. Lo de Hollywood como la meca del cine no es un tópico, ¿no? Me imagino que la profesionalidad de los cineastas americanos es increíble. Sí, aparte los americanos en ese sentido, la industria del cine es muy abierta, muy acogedora. Ellos siempre están abiertos a los que vienen de fuera e intentan, digamos, incorporarlos a su cine. Ellos tienen una visión del mundo, un poco lo vemos ahora que van a ser los Oscar. Ellos no piensan en los Oscar como unos premios al cine americano, piensan de verdad, parece un poco sorprendente, como si fueran premios globales, ¿no? Cuando en realidad la mitad del cine que se ha hecho ni lo conocen, ni lo han visto, ni lo verán jamás, ¿no? Solo ven el suyo, muy poquito de lo que viene de otros países. Pero sí que tienen ese intento como de el que quiera y tenga talento que venga aquí, ¿no? También es verdad que para mí en mi formación fue muy importante ver el acercamiento profesional de los americanos al cine, porque es muy distinto al que yo venía, digamos, o traía como europeo, que es un cine casi en ese momento exclusivamente de autor, muy tal, y ellos tenían un concepto más, digamos, de cine espectáculo para el público, ¿no? Y siempre digo que la unión de las dos escuelas me vino muy bien, porque creo que, como en todo, en el justo medio suele estar la virtud, ¿no? Entonces, creo que no es bueno ni ignorar una cosa a cambio de la otra, sino tratar de entender cómo se hacen. Y la verdad que fue un paso muy agradable. Y Los Ángeles sí que es lo que tú dices, es una ciudad muy sorprendente, porque es una ciudad que tiene algo artificial de salida, como no ciudad, pero el cine le da la realidad que le falta, porque prácticamente toda la población o se dedica al cine o tiene la intención de dedicarse al cine y es por lo que vive en esa ciudad. Y entonces es muy constante la conversación sobre cine, el deseo de hacer algo, alguien que conoce a alguien, que le da un aire de superficialidad, pero también es muy enternecedor porque parece, bueno, la capital del cine. Existen, yo creo, muy pocas ciudades en el mundo que haya tal concentración de un mismo oficio, ¿no?
David, es cierto que en Los Ángeles uno de tus profesores, Leonardo Neovici, te corrigió un guión que era en cierto modo autobiográfico, ¿no? El de los peores años de nuestras vidas. Sí, no es que lo corrigiera, pobre, era Leonardo Bercovici, era el ejercicio de clase. Teníamos durante el curso que escribir un guión, muchos no lo hicieron, pues porque no cambiaban de proyecto cada semana o porque no les inspiraba ninguna historia, y yo, en cuanto él lo propuso, dije, pues yo lo voy a hacer, y cada semana tenía que llevarle 10 páginas a clase y las leíamos y se hablaba y se opinaba y tú hacías el planteamiento. No era tanto que te dijeran esto no, esto sí, como el hecho mismo de verte obligado a hacerlo. Eso para mí era muy, muy importante. Y siempre cuento que lo divertido, porque la película se acabó haciendo, en España fue los peores años de nuestra vida, pero lo divertido era que yo lo escribía en inglés, obviamente, para la clase, y era una historia que transcurría en una familia de inmigrantes en Nueva York, ¿no? Y era el mismo guión que luego prácticamente se rodó en Madrid, con algunas adaptaciones, ¿no? Y eso me permitía que, aunque mi inglés era bueno, pero no era suficiente como para escribir diálogos como un americano. Entonces, mis personajes eran todos emigrantes, entonces hablaban mi inglés, ¿no? Y entonces era perfecto, porque el profesor siempre me elogiaba mucho los diálogos. Me decía, son muy buenos estos diálogos. Has conseguido el inglés de un inmigrante. David, en el 95 vas a dirigir... Hay que hacer de las limitaciones, hay que convertirlas en virtud. Fue una supuesto. lección que me enseñó eso. Lo hacemos, o intentamos hacerlo todos. Claro. En el 95 vas a dirigir, David Trueba, tu primera película, La Buena Vida. En el 96. En el 96. 96. Inspirada en la obra de Truffaut, Louis Malle. Me gustaría que nos contases qué importancia ha tenido el cine francés en tu manera de hacer cine. Bueno, inspirada es una palabra muy, muy potente, ¿no? Más bien surgía de una sensibilidad que yo había percibido en sus películas, sobre todo en el tratamiento de los adolescentes. Yo me había sentido muy identificado en una película de Louis Malle que se llamaba Les Souffleurs, que me gustaba mucho, y también, obviamente, en Les 400 coups, en Los 400 golpes, ¿no? Y fue un poco el acercamiento que ellos tuvieron al adolescente, es un acercamiento en el cine, es un acercamiento que había tenido la novela pocos años antes, pero casi una década antes, un poco más, con Salinger, con El guardián entre el centeno, con alguna novela de Truman Capote, con alguna de la nueva literatura norteamericana, incluso de La generación perdida, un poco anterior, de Scott Fitzgerald, de Hemingway, que a mí también me gustaba mucho. Siempre, si tuviera que hacer el encaje, sería entre El rojo y el negro, A este lado del paraíso y Los 400 golpes. Hay una corriente en la que yo me sentía identificado y de la que seguramente nacía mi manera de contar la vida de un chico de 16 años en Madrid en el año 96, cuando rodé La Buena Vida. No solo has hecho cine, en el 96 ganas el premio al mejor videoclip dirigiendo a un cantante, catalán por cierto, Albert Pla, en una versión muy castiza de un clásico de Lou Reed. ¿Te sentías caminando por el lado más bestia de la vida? No, yo siempre he caminado muy humildemente por la vida, ¿no? El lado más bestia, no. Eso era el título que él le puso al Walk on the Wild Side de Lou Reed en la versión que hizo, y que era una versión muy, muy interesante, muy bonita, y él me lo piden de vez en cuando algunos artistas, y entonces yo inventé ese videoclip que tuvo mucha fortuna, y de hecho se sigue viendo muchísimo en internet. Es un gran éxito y la gente lo usa a veces como referente de cómo poder hacer un videoclip con muy poco dinero pero que funcione, ¿no? Y ahora es curioso porque tengo una chica también catalana, aunque es de Mallorca, que me ha pedido que le haga, y sí, hago pocos videoclips, pero me gustan cuando me motiva la canción y podemos encontrar una idea que sea pasar un día divertido y dejar una imagen coherente con lo que está cantando, con el artista, pero al mismo tiempo también, hace poco dirigí un videoclip con Jorge Drexler, de una canción de Jorge Drexler que se llama Universos Paralelos, y también fue una propuesta que nació comiendo un día, él muy bloqueado de no sabía qué vídeo hacer, ya estaba un poco harto de los videoclips y tal, y de pronto hablando llegamos a un acuerdo de qué le gustaría, y ahí nos metimos y lo hicimos, se lo hice para él. David, en el 2002 llevas al cine una de las novelas con más éxito de este siglo XXI, Soldados de Salamina, al menos en España, de Javier Cercas. Las relaciones entre cine y literatura son a menudo como una historia de amor que acaban mal. Sí. Es muy habitual que el escritor y el cineasta se enfrenten o discutan o se tiren los muebles a la cabeza, que decimos en España.
En nuestro caso fue lo contrario. Nos conocíamos muy poco, Javier Cercas y yo entonces, y el proceso de hacer la película y los años posteriores nos han convertido en íntimos amigos. Fue una adaptación donde desde el minuto uno que yo planteé, porque leí la novela cuando él me la envió, antes de que fuera un éxito, la novela se fue convirtiendo en un éxito un poco tardío, porque era un escritor no conocido, o sea que fue, digamos, ganando lectores hasta convertirse, como tú has dicho, en probablemente uno de los grandes, seguro que el gran éxito de lo que llevamos de siglo en la literatura española popular, ¿no? El gran éxito de ventas, de crítico también. Y entonces Javier me dijo, estaba de acuerdo conmigo en que si haces una película no es para hacer la novela exacta, sino que es para que funcione como película y para que tenga su vida propia y su carrera propia y no necesite, digamos, apoyarse en el libro, ¿no? Y él lo entendió y siempre le pareció bien y así trabajamos y fue muy agradable. La verdad que el respeto también de él y mi respeto hacia él creo que fue lo que nos hizo ser, muchas veces nos ponen como la excepción, ¿no? Es decir, dos cineastas y un escritor que no solo no se han llevado mal, sino que se han hecho amigos gracias a la película, ¿no? David Trueba, volviendo a Blitz, la novela que acaba de traducir aquí en Francia, Flammarion, tu protagonista es un arquitecto paisajista quien defiende en Múnich un proyecto de parque urbano. ¿Te imaginas ya rodando en Múnich la versión cinematográfica de Blitz? Pues mira, en mis 3 novelas anteriores no lo he hecho e incluso he impedido las adaptaciones porque salían novios y novias para llevarlos al cine y me parecía que dedicándome yo al cine era mejor que los libros se mantuvieran aparte, ¿no? Y mi vida de novelista es así una segunda vida para mí, no la misma que tengo de cineasta. Pero en este caso podría hacer una excepción y sí que no me importaría, pero es una novela que tiene algo gráfico que podría funcionar bien en la pantalla, ¿no? Siendo obviamente una novela distinta y diferente o sea, una película distinta a lo que es la novela, pero podría ser. Es la primera vez que no lo rechazo al 100%, o sea que puede haber sorpresas, manténganse atentos. Cuéntanos, David, ¿qué es lo que te trae de la ciudad de Múnich? El hecho de que sea quizás una ciudad de provincias, que no sea la capital de Alemania. Bueno, seguramente nos está oyendo mucha gente a lo mejor en Latinoamérica, ¿no? En Hispanoamérica, que no tiene tan presente lo que es la Comunidad Europea ahora, en este momento de crisis un poco institucional y sobre todo económica, y que ha afectado mucho a los países del sur, Grecia, España, Portugal, Italia, ¿no? Para un español que vive ciudades cálidas, ciudades muy abiertas, ciudades muy vitalistas, pero caóticas, con un cierto sentido del placer, pero también de la dificultad de que algo funcione, ¿no? Múnich se ha convertido en la capital de la Europa rica, ¿no? Es la gran ciudad burguesa alemana, que además no tiene un clima tan dramático como tienen otras ciudades alemanas, aunque pega sus buenas bajadas el termómetro, pero es agradable, ¿no? Y entonces es una ciudad muy cómoda para vivir, es una ciudad de un tamaño perfecto, es una ciudad donde aparentemente todo el mundo vive bien, tienen unos cochazos BMWs increíbles, no ves la pobreza que ves en otros sitios y más ahora, ¿no? Entonces me parecía que para la historia que se cuenta dentro de la novela era muy importante que este personaje el joven arquitecto sin trabajo en España que visita Alemania para participar en un concurso, en un congreso de arquitectura paisajista, se encontrara como en el reverso de la ciudad donde vive, ¿no? En una ciudad acomodada, en una ciudad donde todo el mundo parece poder cumplir con sus expectativas y ese contraste es muy interesante en el libro. Cuéntanos, David, ¿qué aprecias y qué detestas en el carácter de los alemanes? Uy, no los conozco tanto como para poder hacer un diagnóstico general, ¿no? Es muy difícil. Sí. En la novela hablas de ellos. Sí, pero porque el protagonista sí se atreve un poco a lo mejor a salir por ahí, pero yo no me atrevería a hacerlo. Creo que cada alemán, como cada chileno, cada español es completamente distinto a los demás. Ahora bien, sí que hay algunos elementos que sí podemos extraer de ellos alguna lección. Creo que son ordenados, son serios, también nos miran con una cierta envidia, ¿no? Porque hay una cosa que en el libro dice el protagonista, que es que hay algo en el clima que fabrica a las personas o que modela a las personas. Nosotros somos hijos de nuestro clima, ¿no? Y los españoles vivimos en la calle, nos gusta sentarnos a tomar algo, a charlar en las aceras,
salir por la noche porque el clima es agradable, ¿no? Y porque tenemos playa, tenemos río, tenemos montaña, pero tenemos la posibilidad esa de tener el sol prácticamente todos los días del año, ¿no? Y eso hace que nuestra forma de vivir sea una forma muy externa, muy exterior, y a lo mejor ellos viven más hacia el interior, más hacia la retirada pronto por la noche, la soledad, una cierta... También el dinero, ¿no? El dinero da una especie en los países de Latinoamérica pasa mucho que la gente con dinero se aísla, ¿no? Montan esas urbanizaciones con protección. Pues un poco también eso ha pasado a nivel nacional en algunos países. Los países con dinero, y Alemania obviamente lo es ahora, es un país que se preserva, que se guarda un poco, y los países que no tenemos tanto dinero nos damos un poco más, estamos más abiertos, ¿no? David, el protagonista de tu novela, es un arquitecto que va a un certamen de arquitectura paisajística. Podría también ser un director de cine que va a un festival en Alemania. ¿Te has encontrado alguna vez en su misma situación? Perdido en una ciudad Sí, totalmente, desconocida. totalmente. Esa visión, digamos, que el personaje transmite en la novela de estar en un sitio invitado durante 3 o 4 días sin conocer apenas a nadie en la ciudad, sin solo tener en tu agenda los actos oficiales que te han llevado allí, pero que, bueno, tienes que buscarte un poco la vida también. Yo lo he vivido muchas veces presentando novelas, presentando películas, ¿no? Y tiene un lado muy agradable porque pasas unos días fuera de tu mundo, entonces te da también tiempo para reflexionar, para hacer planes, para mirar tu vida un poco en perspectiva, ¿no? Y me parecía un bonito contexto para situar una novela, ¿no? Este personaje que llega a un sitio y sabe que va a estar 3 días y no conoce a nadie, no habla el idioma, todo le es ajeno, ¿no? Y al mismo tiempo eso lo que hace es que se mire adentro mucho. Aparte, obviamente lo que le sucede es que nada más empezar la novela, la pareja con la que ha acudido tienen una ruptura, con lo cual sentimentalmente también se queda huérfano, ¿no? Y en una ciudad extraña. La ruptura cuando sucede en tu ciudad, en tu casa, tienes siempre amigos, tienes siempre un entorno que te protege, pero cuando te sucede fuera, la sensación de soledad es mayor. Y eso para el libro también era importante. Y de naufragio, ¿no? Y de naufragio, sí. La David, palabra, o sea, la idea de naufragio me gusta mucho, ¿no? La tenemos obviamente asociada al mar, pero creo que la vida está llena de naufragios, ¿no? la responsable de acompañarlo en el festival, una alemana, le saca la cabeza del agua Ujú. y se la pone en su almohada. Le hace el boca a boca, ¿no? Bueno, yo creo que es él más el que se extralimita, digamos, en esa relación. Y eso le conlleva, por la diferencia de edad que existe entre un personaje y otro, pero estamos hablando de una mujer alemana de 63 años, me parece que tiene en el libro, y él tiene 30. Eso hace que él también se le rompan algunos de sus esquemas, él mismo no sepa muy bien qué está haciendo ni por qué lo está haciendo, ¿no? Es una novela también que trata mucho, a raíz de esa relación, trata mucho de la dictadura del qué dirán, de lo que piensan los demás, de lo que hacemos, de la poca sinceridad con la que actuamos porque estamos casi siempre pensando en cumplir un papel externo. No hace falta vivir en el mundo de la imagen y del espectáculo para darse cuenta de eso, ¿no? Que no es solo la exposición en las redes o que ahora estemos en una radio y también grabándose en unas cámaras, sino que es todo. La sensación de estar siendo mirado es constante. Tu protagonista es muy duro con ella, ¿no? Con su cuerpo de una mujer de 63 años. Quizás es porque no quiere reconocer que la quiere. Claro, es un momento de vergüenza bastante sintomático del miedo que tiene a cómo le van a ver desde fuera. Entonces él mismo deforma lo que está viendo y además se siente como avergonzado, inútilmente avergonzado, porque otra de las cosas que se comenta en el libro, que tratan, es un asunto importante del libro, es la dictadura sobre el concepto de belleza, ¿no? Es decir, concepto de belleza reñido con el concepto de paso de tiempo. Es decir, nadie puede hablar de la belleza si la belleza pertenece a una mujer mayor o a un hombre mayor. Entonces, todo eso hace que él se sienta avergonzado de algo por lo que no debería sentirse avergonzado y que su mirada sea más cruel de lo que debería ser. Y genera unas escenas que son muy controvertidas porque la gente oye verdades muy brutales puestas en papel, blanco o negro sobre blanco. Y a mí me gusta eso, me gusta que la literatura te enfrente
a tus propios demonios, ¿no? Y el personaje lo hace ahí, lo hace con la dureza con la que uno se expresa consigo mismo, en la sinceridad absoluta, ¿no? Hablando del paso del tiempo, David, tu protagonista lleva un proyecto de jardín Sí. urbano con relojes de arena. ¿No resulta algo angustiante esa evidencia del paso del tiempo, que es un reloj de arena? Bueno, es que hablábamos antes de la idea de belleza reñida con el paso del tiempo. No sé si en todos los países se usa esa expresión a veces cuando alguien ve a una mujer mayor, guapa. Es muy habitual que la gente diga, debió ser muy guapa de joven, ¿no? En el libro se comenta esa expresión, que es muy despreciativa en sí misma, ¿no? Porque Terrible. puede ser muy guapa de mayor también, ¿no? Es decir, es mayor, simplemente no se puede quitar. Entonces, la idea de un jardín con relojes de arena es la evidencia de otra cosa que hemos dejado de ver, que es que el tiempo pasa. No queremos verlo, lo ignoramos, nos sorprende, nos pilla de sorpresa. La gente descubre que el tiempo ha pasado y de pronto dice, ¡ay, Dios mío, qué he hecho! Y yo creo que si tuviéramos una relación con el tiempo mucho más sana, mucho más acorde, no angustiosa en el sentido el tiempo está corriendo, ¿no? Y lo perdemos, sino sana, es decir, el tiempo pasa, nosotros hacemos cosas en el tiempo es nuestro teatro y debemos tener una relación más sana con eso. Creo que nos hemos equivocado en entablar una guerra con el tiempo, tratar de vencer al tiempo, porque el tiempo nos va a vencer siempre. El tiempo nos ha vencido ya. Sí, aquí Tenemos también. que marcharnos. Ya lo saben, Blitz, la última novela de David Trueba, ha sido editada aquí en Francia por Flammarion y en España por Alfaguara, si no me Anagrama. equivoco. Anagrama, perdón. Anagrama, sí, todas mis Anagrama. novelas están en Anagrama. Muchísimas gracias, David, por haber estado aquí con nosotros y que sigan los éxitos. Un placer.